con Francesco Tonucci. Les recuerdo que estamos transmitiendo este seminario vía streaming por nuestra web consejoinfancia.gov.cl, que esperamos que muchas de estas conversaciones sigan a través de nuestras redes sociales. Estamos usando ahí el hashtag Juntos por la Niñez. Y nuestro Twitter ConInfanciaCL es un espacio también para continuar. Invito cordialmente a los que están en las salidas de emergencia que por favor utilicen el auditorio de Ciencias Sociales, que también está disponible para esta transmisión. Cariño a los que nos están viendo desde el auditorio abajo. Es una buena señal que tengamos repleto esta oportunidad. Bueno, Francesco Tonucci, más conocido como Fano, nació en 1940. Él cuando leí 41 me corrigió y dijo que Wikipedia a veces tiene algunas confusiones. Es pensador, una muy buena distinción, psicopedagogo y dibujante italiano, autor de más de una veintena de libros, que varios de ellos van a ser vendidos al final de este seminario para los que no los tengan. Psicopedagogo, bueno, y uno de sus libros más recientes, que se llama Con ojos de niña, y fue escrito junto a Amparo Tomé, dice en su portada: Frato debió estudiar y reflexionar más de 30 años para dibujar un libro sobre las niñas después de aquel de los niños. El 91, Francesco Tonucci llevó a cabo en su pueblo natal el proyecto Ciudad de los Niños, que es probablemente uno de los trabajos que lo hacen más conocido. Consistía en hacer una ciudad cuyo punto de referencia sean los niños y las niñas. El proyecto tuvo tanto éxito que se extendió a distintos puntos del mundo y hoy existe una red de municipios y ciudades que están trabajando inspiradas en estos principios en toda la América Latina y también hay 2 ciudades en Chile que están haciendo trabajo interesante. El 91 también Francesco Tonucci fue nombrado presidente del Comité Italiano de Televisión y Menores, dicen ellos. Nosotros estamos en una disputa del lenguaje no menor con ese concepto. Y un comité que pretende la protección de los niños también desde la perspectiva de los medios de comunicación. Es colaborador, de múltiples espacios, como se pueden imaginar, entre ellos la Ciudad de la Ciencia de Nápoles, donde existe un taller de los pequeños, y colaborador del proyecto científico, el Museo de los Niños, y ha sido nombrado profesor honoris causa de la Facultad de Ciencia y Educación de la Universidad Católica de Lima, y recientemente también de la Escuela de Arquitectura de Argentina. Es padre de 3 hijos, 2 nietos y un problematizador frecuente de nuestro cotidiano y interpelador profundo a que tomemos en serio a los niños y niñas. Sin más, los dejo con Francesco Tonucci. Muchas gracias. Muchas gracias para esperarme hasta esta hora. En la Biblia, es decir, un libro de 2000, este paso es de 2200 años antes, en el libro de Zacarías encontramos esta descripción de la ciudad que para el pueblo judío era la ciudad de la esperanza. Jerusalén será llamada la ciudad de la fidelidad. Viejos y viejas se sentarán en las plazas, cada uno con su bastón en la mano. Las plazas de la ciudad serán rellenas de niños y niñas jugando. A mí me encantó esta definición de la ciudad ideal. Una ciudad donde los ancianos y los niños rellenan las plazas. No sé si los políticos y administradores de hoy no conocen la Biblia o no la comparten. Efectivamente, las plazas de nuestras ciudades son vacías, o mejor, son llenas de autos. Es decir, hemos tenido un cambio profundo que produce una ciudad hostil. Un niño
de 5 años, italiano, trabajando con su maestra y sus compañeros sobre los derechos de los niños, salió con esta frase: si los adultos no escuchan a los niños, van a encontrar líos grandes. Líos. Me impactó mucho el hecho que tenía 5 años y que puede saber un niño tan pequeño de los malos cosas que estamos haciendo nosotros adultos. Pero nosotros sí que lo sabemos. Nosotros hemos administrado el poder que hemos tenido mal. Estamos gastando las energías naturales de este planeta, que por lo que sabemos es el único que tenemos y que no es propiedad personal nuestra. Estamos empobreciendo los pobres y enriqueciendo los ricos en las últimas decenas de años, a pesar de todos los proponimientos de justicia social. Los pobres se han hecho más pobres y los ricos se han hecho más ricos. Estamos contaminando el aire. Seguimos haciendo guerras. Estamos en una grave crisis económica que no depende ni del terrorismo ni de algo que han hecho los países pobres, sino exactamente como resultado de toda la más desarrollada política económica del mundo. No es un caso que la crisis económica nació y empezó en Estados Unidos. Es la primera vez en la historia de la humanidad, esto dicen encuestas recientes, que los que van a venir después de nosotros tendrán una esperanza de vida menor de la nuestra. Esto yo lo siento como una vergüenza profunda, teniendo nietos. Nuestros abuelos, no estoy hablando de generaciones o antepasados lejanos, estoy hablando de mi abuelo. Nuestros abuelos nos dieron casi 10 años de vida más. Nosotros estamos gastando este patrimonio para nosotros y para los que vienen después de nosotros. ¿Qué ha ocurrido con las ciudades? La ciudad, antes, el primero que intervino habló de los castillos de Cataluña, que no son los castillos de muralla, pero pensando en estos castillos europeos de murallas, yo creo que la ciudad se puede imaginar que nació rechazando este modelo. Es decir, el castillo es una estructura cerrada, con murallas, agua, un puente que se levanta, casi un exceso de símbolos de separación, adentro pocos, ricos, poderosos, y afuera el burgo, con los campesinos, los siervos, los que dependen del dueño, del noble que vivía en el castillo. Bueno, cuando nace la ciudad, rompe este esquema y nace alrededor de una plaza. A la plaza se asoman la catedral y el palacio de gobierno. En la plaza se vive el mercado, que es un poco un símbolo del intercambio, del encuentro. Y la ciudad no tiene, la ciudad histórica, no tiene barrios pobres y barrios ricos. La casa de los nobles, diseñada por grandes arquitectos, está pegada a las casitas humildes de los artesanos. Esta diversidad hace bellas y únicas, por ejemplo, nuestras ciudades europeas y especialmente italiana. Perdonáis esta, pero creo que se puede decir. Y la diversidad. Después de la última guerra hemos tenido que reconstruir nuestras ciudades.
y por lo que me parece se ha retomado un modelo del castillo, renunciando al modelo de la ciudad moderna. ¿Por qué? Porque de nuevo nacieron las periferias como un nuevo burgo. Se crearon barrios para distintos niveles sociales, barrios para pobres afuera, barrios para ricos. Y todo esto porque la ciudad eligió un ciudadano prototipo, un ciudadano preferido, que nosotros consideramos como un hombre, un varón adulto, trabajador. La ciudad eligió el trabajo, por lo cual un hombre trabajador. La Italia esto lo escribió en su constitución en el 46, cuando después de la guerra del fascismo llegó la democracia. Nuestra constitución republicana empieza con el artículo 1 que dice: la Italia es una república democrática fundada sobre el trabajo. A mí esta definición me inquieta, pensando que los que no trabajan aún, que no trabajan más o que no pueden trabajar, en alguna manera son un poco menos ciudadanos. Una ciudad que elige un varón adulto trabajador como su ciudadano termina para olvidarse de los que no son adultos, que no son varones y que no son trabajadores. Y se compromete a reconocer su juguete preferido, que es el auto, como el ciudadano principal y dueño de la ciudad, así como estamos observando y viviendo. Bueno, todo esto para decir que hemos aprovechado de nuestro poder mal. Y esto los niños lo denuncian. En el 92, Seven Suzuki, una niña canadiense, a la cumbre de Río representaba a los niños y termina su intervención, vale la pena leerla toda, pero termina su intervención diciendo, hablando de los padres: lo que vosotros hacéis me hace llorar en la noche. Qué palabras terribles. Y Victoria, una niña de Rosario de 10 años, en un encuentro con el Consejo de Niños de Rosario, me dice: la culpa de todo es de los mayores. Hay que poner límites a los mayores. Una niña de 10 años. El proyecto La ciudad de los niños nace exactamente reflexionando sobre esta ciudad y sobre cómo los niños viven en esta ciudad. ¿Cuánto cuesta esta ciudad a los niños? Cuesta mucho. Cuesta mucho porque no permite que salgan de casa. Esto, salir de casa, yo creo que es una metáfora importante para examinar la relación entre la ciudad y los niños. Antes, uno de los que intervinieron antes, el alcalde, el intendente de Santiago, decía: es un buen niño, no sale nunca de casa. Esto es el modelo actual. El buen padre es lo que no deja nunca la mano de su hijo. Y si tiene que dejarla, lo consigna a otro adulto que lo vigila. Rápidamente, ¿por qué cuesta a un niño no salir solo de casa? Porque no puede jugar. No puedo pararme en este tema que me encanta, pero tenéis que aceptar una declaración muy apodítica. El juego es la actividad más importante en la vida de una mujer y un hombre, y ocurre en una etapa en la cual se construyen los cimientos que valen por toda la vida.
el juego necesita autonomía y libertad. No se puede acompañar un niño a jugar, hay que dejarlo. Por esto, para jugar un niño tiene que salir de casa, saludando a sus padres, encontrarse con un amigo o una amiga, decidir un juego, buscar un lugar adecuado a este juego, pasar un tiempo libre aprovechándolo y no ver la hora de volver a casa para contarlo a su mamá o a su papá o mañana a sus compañeros en la escuela. Segundo, un niño que no puede salir de casa solo no puede descargar sus energías físicas así como lo necesita. Pero lo escribimos en escuela de fútbol, de baloncesto, de baile. Sí, no es suficiente. Son escuelas. Siempre es un movimiento controlado por un entrenador, por un maestro, por una persona que lo cuida esperando que sea un campeón. Por lo cual no se puede permitir de hacer movimientos cualquiera. Y los niños no pueden descargar sus energías, correr, ensuciarse, trepar, pelearse, pegarse a veces. Todo esto es necesario. Los niños engordan. Tenemos un problema enorme con la obesidad infantil. Los colegas pediatras me dicen que será un desastre. Está empezando y será mucho peor. Hay problemas de atención que tienen mucho que ver con el hecho de no moverse. Hay una investigación de Dinamarca muy interesante de hace 2 años, 3 años, hecha una muestra muy grande, que demuestra que los niños que van a la escuela caminando tienen un nivel de atención mucho más alto, significativamente más alto de los compañeros que van a la escuela acompañados en auto por los padres, por el solo hecho de ir caminando. Tercero, los niños que no pueden salir de casa solos no pueden vivir la experiencia de riesgo. Claro, vosotros podéis decir, lo acompañamos apósitamente. Los padres acompañan a los niños para que no corran riesgos. El tema es que el riesgo es una componente esencial del crecimiento y solo superando riesgos, encontrándose con obstáculos, podemos elaborar estrategias para vivir la vida. Françoise Dolto, una gran neuropsiquiatra infantil francesa, decía que jugar por un niño es conseguir la actuación de un deseo a través de riesgos. No pudiendo satisfacer esta gana de riesgos de pequeños, este deseo, esta necesidad de transgresión se acumula, crece y explota en la adolescencia. Cuando por fin una niña o un niño tienen una llave de casa en el bolsillo y pueden hacer lo que piensan necesario hacer o que desean hacer. Y como es tan fuerte este deseo, puede ser que se exprime de forma peligrosa. Yo creo que muchos de los temas que consideramos como los dramas de la adolescencia, del abuso de alcohol, droga, accidentes de tráfico como de moto y de auto, vandalismo, bullying, hasta los suicidios juveniles, creo que tienen mucho que ver con esta falta de libertad de hacer tonterías cuando es la hora justa. Nosotros estamos asistiendo a un conflicto nuevo, que es el conflicto de los niños con sus propios padres. Conflicto que yo 10, 20 años antes no podía notar. ¿Y en qué consiste? Exactamente en esto. Los niños piden a su escuela
a su ciudad más libertad, más autonomía. Los padres de estos mismos niños piden a la misma escuela y al mismo alcalde, a la misma ciudad, más control, más vigilancia, más seguridad. Este conflicto nos obliga a elegir con quién estamos. No podemos estar con los dos. Tenemos que elegir. Y si elegimos los padres, estamos contra de los niños. Porque si aumenta el control, la vigilancia, disminuye aún más la autonomía y la libertad de los niños. Lo que me gusta mucho pensar y decir es que si estamos con los niños, no estamos contra de los padres. Esto es lo bello, lo interesante. ¿Por qué? Porque claro que si aumenta la autonomía de los niños, también la autonomía de los padres aumenta. Se descargan de... Si los niños van a la escuela caminando solos con los amigos, los padres no tienen que asumir este papel, que todos los días es un papel muy complicado. ¿Cómo hacer todo esto? ¿Cómo hacer de manera que esto pueda volver a ser? Y que los niños puedan vivir estas dos experiencias fundamentales, que puedan participar a la vida pública y que puedan, de dos maneras, expresando su opinión y poniendo su persona en el espacio público, es decir, recorriendo su propia ciudad. Aquí tenemos que recordar algo que ocurrió justo hace 25 años, cuando el 20 de noviembre del 89 Naciones Unidas aprobaron la Convención de los Derechos del Niño. Había un antecedente interesante, justo 30 años antes, el 20 de noviembre del 59 Naciones Unidas aprueban la Declaración de los Derechos del Niño. Es interesante notar la diferencia entre estos dos documentos. La declaración, en 10 puntos, defiende la infancia y asume la responsabilidad de los adultos para cuidarla, defenderla, protegerla. Es un texto de defensa, de protección, sobre la vida, sobre la salud, sobre la integridad física, sobre la explotación, sobre el trabajo, bueno, sobre todos estos temas que seguro son deberes de los adultos, conectado con la responsabilidad que asumimos en el momento que damos la vida a un niño y a una niña. La Convención confirma todo esto, esta responsabilidad, pero hace un paso adelante y hace una afirmación revolucionaria, reconociendo que los niños son ciudadanos desde el nacimiento. De este momento, la frase que seguimos escuchando tan frecuentemente, vosotros sois el futuro de nuestra ciudad, es equivocada, es falsa. Los niños son el presente infantil, pero es el presente. Claro que es mucho más cómodo considerarlos futuros, porque si son futuros, serán como nosotros. Podemos proponernos, como padres o como maestros, como modelo. Cuando crecéis, llegáis a ser como nosotros. Por esto es suficiente esperar. No hay que preocuparse. Al contrario, si lo aceptamos como presente, tenemos que enfrentarnos con la diversidad que llevan consigo. Y esto es dramático porque es conflictivo. Los niños llevan conflictos con nosotros. Tienen un punto de vista distinto. Ven
el mundo de otro nivel, porque son más bajitos, y ven el mundo con otro nivel porque son distintos de nosotros. Tienen otras perspectivas, otros deseos, otros sueños. Por lo cual, el artículo 12 llega a ser un artículo revolucionario, porque el artículo 12 dice que los niños tienen derecho a expresar su opinión cada vez que se toman decisiones que los afectan. Y que la opinión de los niños hay que tenerse en cuenta. Por lo cual, no solo tenemos que ser abiertos, generosos y escucharlos, sino que tenemos que escucharlos para tener en cuenta de lo que piensan, por lo cual tienen el derecho a ser protagonistas del gobierno de la ciudad. Y yo lo pienso tan en serio esto, que de hace tiempo, de cuando escribí el libro La ciudad de los niños, exprimí mi opinión sobre el hecho que los niños deberían tener derecho al voto, porque consideraba que no era correcto y no era justo que, por ejemplo, mi familia, nosotros tenemos 3 hijos, cuando eran pequeños y el día de las votaciones, nuestra familia pesaba igual que la de los vecinos que no tenían hijos, porque tanto ellos que nosotros teníamos 2 votos. Claro, la idea es que los votos de los hijos puedan administrarlos los padres, así como hacemos con todas las decisiones que afectan a nuestros hijos, hasta que no tengan la edad legal para ejercerlo. Yo creo que sería muy interesante poner de inmediato varios, bueno, aquí no muchísimos millones, en Italia son bastante millones de votos, y creo que esto movilizaría mucho a los partidos a hacerse cargo de la infancia para demostrar a los padres que pueden votar tranquilos para ellos porque se están haciendo cargo. Y también un debate interesante dentro de las familias, porque yo creo que hasta los 4, 5, 6 años probablemente no ocurre nada, pero cuando un niño empieza a tener 8, 10, 12, 14 años, empezará a pedir qué uso hacemos de su voto. Y es posible que nos pidan de usarlo distintamente de lo que usamos nosotros. Y creo que esto sería muy interesante como debate político dentro de la familia, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo, mi hijo mayor votaba por un partido aún más a la izquierda del mío, que era ya de izquierda, pero no así tanto. Y yo creo que, bueno, en este momento, como pienso, yo podía respetar su deseo y dar mis votos por mi partido y lo suyo por suyo. Bueno, siempre digo que si me pedía de votar por Berlusconi, lo máximo que podía hacer es poner la ficha blanca. Pero me obligaba a un debate político en familia muy interesante probablemente. Bueno, vamos rápido porque el tiempo está corriendo. Esto de la participación de los niños que expresa el artículo 12, repito, es revolucionario porque dice que los niños tienen derecho de palabra y tienen derecho a expresar su opinión, que significa que nosotros tenemos el deber de escucharlos. Esto no ocurre. Hace 25 años los adultos, en un lugar que no es un lugar cualquiera, el lugar más alto de la política mundial, creo que se pueda considerar Naciones Unidas. Frente a todos los jefes de gobierno del mundo, los adultos prometieron a todos los niños del mundo que de este momento no habrían tomado ni una decisión más que los afectara sin consultarlos. ¿Pensáis qué promesa impresionante y qué mentira? ¿Por qué no se ha hecho? Se sigue no haciéndolo. Por ejemplo, una escuela, creo que la escuela está bajo de la ley. Esta es una ley
nacional chilena desde el 90, por lo cual es obligatoria como todas las leyes. Una escuela debería tener una costumbre de consulta de los alumnos. Nosotros estamos proponiendo a las escuelas de formar un consejo de alumnos con representantes, niña y niño, de todos los niveles escolares, que se encuentren con el director de la escuela periódicamente para discutir sobre la escuela, sobre el gobierno de la escuela, no sobre el recreo. Normalmente a los niños se pide algo sobre el recreo, no, sobre cómo funciona la escuela, lo que nos gusta de la escuela. Esto no significa hacer una escuela como la piensan y la quieren los niños, significa hacer una escuela sabiendo lo que piensan los niños, que es otra cosa. Bueno, esto en Italia no se está haciendo. Esto significa que las escuelas son ilegales. Tendremos que cerrarlas. Porque así ocurre cuando un comercio es ilegal o cuando algo ocurre de ilegal. Y lo mismo ocurre en las ciudades. Por esto nosotros pedimos a los alcaldes de pedir ayuda a los niños, formando consejos de niños que ofrezcan al alcalde su punto de vista. Esta es la forma de participar al gobierno de la ciudad. El niño representa el otro, representa no solo la niñez, sino los que están afuera del poder, afuera de las decisiones. El otro artículo, bien comprometido, es el artículo 31, que afirma que los niños tienen derecho al juego. Y esto de nuevo nos obliga a cambios radicales. La ciudad no permite el juego de los niños. Hace más, lo prohíbe. Hay carteles que dicen prohibido jugar la pelota, prohibido jugar de 2 a 4 de la tarde. Son ilegales. Uno dice, bueno, pero nosotros tenemos que descansar, no podemos hacer la siesta. Sí que podemos, pidiendo, por favor, a los niños de respetar esta necesidad, no poniendo un cartel que es prohibido. No puede ser prohibido jugar. Los niños tienen derecho, es decir, hay una ley del Estado chileno que reconoce el derecho de los niños a jugar. No hay una ley, por lo menos que yo sepa, del Estado chileno que reconoce el derecho a la siesta. ¿No? Creo que no. Paraguay. Bueno, con esto repito, no significa que no podemos vivir nuestras necesidades. Es que tenemos que pactarla con los niños, porque el derecho está de su parte. Pero claro, los niños no quieren, no desean abrir conflictos con sus padres. Pero es una manera distinta de manejar el tema. A mí me gustó mucho un cartel que leí, que fotografié en Miraflores, Lima, que decía prohibido jugar la pelota excepto niños. Estoy de acuerdo. Es decir, nosotros podemos arreglar. Podemos, por ejemplo, pedir que los adolescentes, los jóvenes, se tomen su pelota y se la lleven en una gancha, tomando un autobús, no sé. Porque tienen autonomía, pueden hacerlo. Pero no podemos pedir esto a niños pequeños. Hasta los 10 o 11 años, yo creo que los niños deben poder jugar donde quieren, cómo quieren y cuando quieren. Claro que para que esto sea posible, para que los niños puedan salir de casa, para que los niños puedan jugar, la ciudad tiene que asumir esto como su papel. Yo llego a pensar que una ciudad será verdaderamente democrática cuando podrá permitir a todos los niños de jugar. Porque esto es un derecho de
ciudadanos. Una ciudad es democrática si permite a todos los ciudadanos de ejercer sus derechos. Y los derechos se ejercen especialmente en los espacios públicos. Esto significa pensar de nuevo los espacios públicos, pensar de nuevo la ciudad, pensar de nuevo la movilidad urbana. Y termino llevando una experiencia concreta de una ciudad española de la cual hablé ya varias veces en estos días. Pero como es una experiencia que conocí así profundamente hace poco, me parece útil llevarla. El año pasado estaba en Pontevedra, que es una ciudad del norte de la España, de la Galicia, una región que está encima del Portugal, donde se habla una lengua parecida al portugués, que es el gallego, donde llueve mucho. Bueno, una ciudad de 80.000 habitantes. Y cuando fue por una conferencia, el alcalde me presentó diciendo: mira, Francisco, esta es tu ciudad. Yo digo, ¿qué significa? Bueno, significa que hace 10 años, yo ya era alcalde de esta ciudad, te escuché en una conferencia y me convenciste. Y de este momento empezamos a cambiar la ciudad para hacerla más posible parecida o coherente con el modelo que tú proponías de una ciudad de los niños. ¿Qué ha pasado? ¿Y sobre qué se enfocaba más su atención? Antes que todo sobre las prioridades. En esta conferencia yo decía que normalmente la prioridad del alcalde sobre el tema de la movilidad era solucionar el tema del tráfico. Claro que solucionar el tema del tráfico significa facilitar el movimiento de los autos, facilitar el aparcamiento de los autos. Esto nos obliga a ampliar la calle. Bueno, esto lamentablemente produce que se estrechan las veredas, pero solo es por consecuencia. Pero lo que nosotros necesitamos es ampliar la calle porque más coches, más autos puedan moverse. Tenemos que ampliar los aparcamientos, porque si no, ¿dónde ponemos todos estos autos? Si es posible abajo, si no es posible, ocupamos las plazas. Bueno, ¿a qué sirven las plazas? Y así enseguida, hasta que desaparecen de hecho los peatones y todo el mundo se mueve en auto, por lo cual no se necesita recuperar el espacio de los peatones. Esto era Pontevedra antes. Decía, una calle, por ejemplo, de 9 metros tenía 6 metros para los coches, para los autos. Dos vías, dos sentidos y aparcamiento. Y faltaba 1,5 metros por un lado y el otro de los peatones, donde ya los peatones y el mobiliario urbano, farolas, papeleras, bancos y tal. Por lo cual los peatones tenían que pasar uno detrás del otro. Significaba que la ciudad no invitaba al paseo. Para mí pasear significa ir junto con alguien con el cual hablo. No puedo pasear uno detrás del otro. La propuesta que yo hacía es dar la vuelta, empezar de los peatones. Y esto es una elección a nivel filosófico, no es algo solo práctico, porque es la única opción democrática, si democracia significa de todos. Porque todos son peatones y solo peatones son todos. Todas las otras categorías son algunos, una parte. Conducen, una parte usan los medios públicos, una parte usan la bicicleta, pero todos son peatones. Por lo cual empezar de los peatones yo creo que es una obligación democrática. ¿Y qué ocurrió? Que empezaron a pensar cuál es el tamaño de una vereda respetando la necesidad de los peatones, empezando a pensar que sean 2. Y como Pontevedra, como decía antes, no casualmente llueve mucho,
con paraguas abierto. Esto a mí me encantó como criterio urbanístico. Asumieron 2 adultos, 2 personas con paraguas abierto, 2,5 metros. Más el mobiliario urbano. A los coches, lamentablemente, resultó que se quedaba 3 metros. Un sentido sin aparcamiento. Y Pontevedra funciona así. Hay veredas amplias, los caminos de los coches son estrechos, no pueden aparcar, pero hay aparcamientos periféricos, gratuitos del ayuntamiento. Hay el minutómetro, que es un mapa que el ayuntamiento ha hecho de la ciudad, donde las distancias se miden en minutos a pie, que demuestra que dejando el auto en uno de los aparcamientos gratuitos, con menos de 15 minutos se puede llegar en cualquier lugar. Por lo cual no hace falta usar el auto para ir adentro de la ciudad. El otro tema que lo golpeó en mi conferencia de hace más que 10 años era que yo decía que es una vergüenza la manera con la cual tratemos, por ejemplo, los minusválidos. Vosotros conocéis todo el tema de las barreras arquitectónicas. ¿Y qué hacemos nosotros que somos generosos? Hacemos bajadas y subidas. A veces son bajadas y subidas impresionantes, de suicidio. Pero bueno, lo hemos hecho, por lo cual la cumplimos. Yo decía, qué vergüenza. ¿Por qué son los más débiles que tienen que hacer el esfuerzo más grande? ¿Por qué no lo pedimos a los autos que tienen el motor, de subir y de bajar? Es decir, la regla que debería ser es que el camino de los peatones nunca cambia su cuota, que sea siempre igual. Por lo cual, cuando hay que cruzar la calle, es como si fuera la vereda que cruza la calle, manteniendo su estructura, sus características y su altura. En Pontevedra todo es así. Los autos se mueven de esta manera. Por lo cual pudieron poner una velocidad límite de 30 kilómetros por hora, no solo como obligación, sino como necesidad, porque si no se estropea el auto. Con Pontevedra puede disminuir sensiblemente el número de accidentes y la gravedad de los accidentes. Son algunos años que no tienen muertos por accidentes de la carretera. Y el alcalde me decía, bueno, nosotros estudiamos este tema y las encuestas nos dijeron que a 50 kilómetros por hora muere un peatón sobre 2 y a 30 kilómetros por hora 1 sobre 20. Y no es lo mismo. Y creo que es muy interesante que un responsable, un decisor, un alcalde se haga cargo de estos problemas. Es una ciudad más relajada, una ciudad donde hay gente en la calle, donde hay niños en las plazas. Es una ciudad que desde el año pasado invitó todas las escuelas a proponer a los niños de ir a la escuela sin adultos. Esto me parece un buen símbolo, un buen ejemplo de lo que puede hacer una ciudad y lo que debería hacer una ciudad para ser adecuada a las necesidades de todos, asumiendo los niños como parámetro. Muchas gracias.
Estamos recogiendo entonces las preguntas por escrito para Francesco. Hay algunas que están llegando por vía redes sociales, también las vamos a transcribir y hacerlas presentes. Imagino que esto lo podemos poner preguntas. ¿La escuela como espacio público? Sí, claro. La escuela como ahora no creo que podemos abrir un tema así complejo como entrar en el mundo de la escuela. Pero vale por la escuela lo que se ha dicho por la ciudad. La escuela es un espacio público si consigue ser una escuela para todos. Sigue siendo un espacio para pocos si sigue proponiéndose como una escuela para pocos. ¿Qué entiendo? Una escuela para pocos es una escuela que selecciona. Por ejemplo, una escuela que en alguna manera afirma que los buenos, los que le interesan, son los alumnos y las alumnas que son valientes en lengua, matemática y ciencia, y nada más. De los otros no se ocupa, no se interesa. Esta no es una escuela democrática, es una escuela que suspende niños porque son distintos. ¿Sabéis que dice, esperáis, si lo encuentro rápido, que dice la Convención de los Derechos del Niño, al artículo, quería leerlo, vamos a ver, probablemente aquí lo tengo. El artículo 13 de la Convención de los Derechos del Niño dice: el niño tendrá derecho a la libertad de expresión. Este derecho incluirá la libertad de buscar, recibir, difundir informaciones, ideas de todo tipo, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o impresas, en forma artística o por cualquier otro medio elegido por el niño. ¿Lo sabe la escuela esto? Esto es una ley chilena, vinculante obligatoria. No solo obligatoria, sino prevalente. El artículo 3 dice que el derecho de los niños es superior. Significa que si los derechos escritos en esta convención entran en conflicto con otros derechos, prevalecen. Bueno, esto, repito, la escuela debería ofrecer un abanico amplio de lenguajes para que todos los niños se reconozcan en esta escuela, no solo los que nacieron literatos, matemáticos o científicos, sino también los que nacieron bailarines, músicos, artistas, artesanos, personas que les gusta utilizar las manos. Todos estos normalmente fracasan. A ver, hay varias con respecto a Chile y la aplicación en ciudades como Santiago. Te preguntan si sabes de experiencias acá en Chile al respecto y cómo podríamos llevar en nuestro país este proyecto o la inspiración de la ciudad de los niños. ¿Cuáles sugerencias harías concretas para partir generando transformaciones acá en nuestro país? Bueno, conozco poco vuestro país. Pasé muy poco tiempo. Las dos experiencias que conozco porque me invitaron fue lo de Punta Arenas, 3 años antes, en la cual sigue un interés fuerte de la universidad a seguir este proyecto. Es interesante notar que Punta Arenas adherió al proyecto.
Hemos tenido una ceremonia con el alcalde y después cambió alcalde. Este es uno de los grandes temas que tenemos. La fragilidad de este proyecto es que confía en la política, que muchas veces no es confiable. Esto, por ejemplo, de que cada decisor piensa correcto borrar todo lo que ha hecho el anterior, es muy problemático, especialmente por estos proyectos. Por esto es muy importante, por ejemplo, que la universidad se comprometa, porque la universidad, por suerte, no cambia tanto. La experiencia de Peñalolén, hemos tenido el testimonio de la actual alcaldesa y del precedente alcalde. Es una ciudad en la red de la ciudad de los niños, tiene un consejo de niños, tiene una experiencia sobre autonomía. Bueno, la esperanza es que esta experiencia esta propuesta, se asuma a nivel central, si es posible, o que varias ciudades puedan adherir. A nivel central significa, claro, es un proyecto para las ciudades, pero un ministerio o una región pueden asumirlo para proponerlo, para ofrecerlo a las ciudades y crear una red de ciudades, coordinar la red, formar las personas. Bueno, hay muchas funciones que se pueden hacer a un nivel más alto. Nosotros esto lo estamos haciendo, por ejemplo, en Argentina hay una red latinoamericana en la provincia de Santa Fe. Cuando yo voy a Argentina, voy a Santa Fe y allí encuentro personas que adhieren a esta red. Varias preguntas tienen relación a cómo hacer efectivo ese proceso de escucha seria y responsable hacia los niños. ¿Qué técnicas creativas recomienda? ¿Qué métodos son los que más te han funcionado? Sí, claro, yo tenía un esquema mucho más complejo de lo que presenté, pero el tiempo es fatal. Y esto es un tema muy importante, porque parece muy simple escuchar a los niños. Le damos la palabra, le pedimos, ¿qué piensas tú sobre esto? Y no es así, porque los niños lo primero que van a hacer es devolvernos lo que pensamos nosotros, para demostrar que no son tontos, que no están durmiendo, bueno, están en el mundo, y lo demuestran, repito, devolviéndonos lo que pensamos nosotros. Ellos saben que en la escuela la nota mejor se consigue repitiendo al profesor lo que él ha dicho, posiblemente con sus palabras. A nivel educativo es un desastre, pero a nivel práctico, todos nosotros que hemos vivido tantos años en la escuela como estudiantes sabemos que es así. Por lo cual, cuando nosotros pedimos a un consejo de niños, a un grupo de niños, ¿qué piensas sobre esto?, lo primero que va a salir seguro que son opiniones nuestras, de los adultos. Por lo cual hay que aprender a escuchar, esperando que salgan las ideas escondidas, que los mismos niños esconden, porque saben que valen poco. Y nosotros tenemos que tener una oreja sensible, una oreja verde, para escuchar a los niños. Un ejemplo rápido, porque si no, esto se queda un poco vago. Vago, no sé si... ¿sí? Yo me encontré con un grupo de niños en el norte de Italia y pedí qué era lo que no funcionaba en esta ciudad. Porque el día después yo tenía un encuentro con el alcalde y me ofrecía a llevarlo. Y por razones que no sé explicar, los niños empezaron a hablar de los aparcamientos, que había pocos aparcamientos. Y yo le digo, pero a vosotros qué interesa, vosotros no conducéis. Ellos comentaron que sí que le interesaba, porque sus padres, anoche cuando volvían a casa, siempre estaban nerviosos porque no encontraban aparcamiento.
Bueno, por lo cual estaban representando exactamente los problemas de los adultos. Un niño levanta la mano, el más pequeño, Aurelio se llamaba. Dice, no, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que Asti, era el nombre de la ciudad, tiene demasiados aparcamientos. Y yo le digo, pero ¿esto qué te interesa a ti? Sí que me interesa, porque si hay demasiados aparcamientos, nosotros niños no tenemos sitios para jugar. Por lo cual tenía una motivación. Y yo pude quedarme con esta idea porque estaba seguro que no podía haberlo escuchado por un adulto, porque en Italia no hay un adulto que piensa que su ciudad tiene demasiados aparcamientos. Por lo cual debe ser un producto de su reflexión, de su pensamiento. Y le digo, bueno, ¿qué pensáis vosotros sobre esto? A los otros. Y fue muy interesante, como siempre ocurre, si nosotros lo hacemos correctamente, esto de la escucha, e identificar algo, los otros niños empezaron a decir que sí, que era así. Como si fuera que dijeran, ah, pero ahora entiendo, tú esto nos pedía, lo que pensamos nosotros. Bueno, claro que tiene razón Aurelio, es claro. Nosotros pensábamos que era como siempre, que tú pedías para ver si nosotros estamos capaces de... Y cuando le pedí a Aurelio de decir, ¿qué quieres que diga a tu alcalde mañana? Él me dice, dile que hacemos la mitad. Esta es una propuesta política. El niño ha dicho, bueno, dile que cuando hay un espacio, lo compartimos. Mitad para los niños y mitad para los autos. Yo lo llevé al alcalde y se pusieron a reír. Y yo me enfadé muchísimo, diciendo, mire, esta es una propuesta concreta, no es tan rara y no es tan ridícula, hasta vergonzosa, porque este niño está diciendo, por favor, tráteme por lo menos como un auto, ¿no? Y nosotros nos reímos diciendo que esto no será nunca posible. No será nunca posible que nosotros respetamos nuestros hijos así como nuestros autos. Es algo de impresionante. Claro, nadie puede decirlo así explícitamente, pero nos actuamos exactamente como si fuera así, no como siendo así, no como si. Desde Aysén, vía Twitter, ¿es posible la aplicación de estas ideas lejos del centro del país? ¿Cuáles son las principales dificultades? ¿Solo los adultos? Sí, son los adultos. Como decía Victoria, la culpa es de los adultos, hay que limitar el poder de los adultos. El tema de dónde y hasta dónde se puede aplicar este principio. Yo creo que se puede aplicar siempre, teniendo en cuenta de dos elementos, que es posible que ciudades muy pequeñas o aldeas lo necesitan menos porque han perdido menos respecto a una vivencia social. Esto especialmente por la autonomía, pero por la participación de los niños seguro vale en cualquier lado, hasta la familia. Hay una objeción contraria. Muchas veces me dicen, bueno, sí, Pontevedra tiene 80.000 habitantes. Como decir, todo es fácil a este nivel. Primero, no es así. Nosotros en Europa, en Italia, asistimos al hecho que todas las ciudades de todas las dimensiones están reproduciendo el modelo de niños encerrados en casa. Es como si, porque está llegando a ser un modelo cultural. Empieza en los niveles más altos, en las ciudades más grandes, pero se reproduce en los niveles más bajos y en las ciudades más pequeñas. Pero hay una reflexión interesante e importante que hacer. Es que una ciudad, por grande que sea, es una suma de ciudades pequeñas. Es decir, el barrio
a mí me interesa proponer estos tres elementos: barrios, peatones, niños. Son tres maneras para pensar la ciudad de otro punto de vista. Hay todos los ciudadanos, así como todos los ciudadanos son peatones, todos los ciudadanos viven en un barrio, que es casi tautológico, claro. Pero una parte importante de estos ciudadanos que viven en el barrio no salen del barrio. Es decir, el barrio es su ciudad. Por lo cual podemos pensar que el barrio es la ciudad de muchos ciudadanos, a pesar que la ciudad sea de 80.000 habitantes o de 8 millones de habitantes. Por lo cual podemos pensar esta dimensión y proyectar esta dimensión primero en los proyectos, por ejemplo, en las reglas de un plan urbanístico de la ciudad. Sería muy interesante dar reglas vinculantes en el espacio pequeño, en la ciudad pequeña, en los barrios. De manera que no se puedan violar cuando pasamos a pensar la ciudad grande. Porque cuando empezamos a pensar Santiago de 8 millones de habitantes, tenemos que trazar una carretera, una autopista que corta la ciudad para permitir a gente que vive en un lado a llegar lo más rápido posible al otro lado. ¿Quién son estos? No son muchos. Claro, son los que tienen más poder, pero no son todos y no son la mayoría. Y tienen la presunción y la prepotencia de decir, quiero llegar pronto, tengo prisa. Por esto corto no importa, paso donde paso, y lo siento, lamentablemente pasamos dentro de tu barrio. No pasamos dentro de mi barrio. Porque antes decidimos que dentro de los barrios no se pasa. Por lo cual tiene que pasar bordeando los barrios. Dice, pero tengo prisa. Bueno, tiene que tener paciencia. Porque los otros tienen derecho a vivir. Es decir, esto es una manera distinta de pensar la ciudad, privilegiando el lugar donde viven todos. Por esto, es un modelo que se puede aplicar siempre con algunos trucos. Tenemos que pensar en esta manera. Cambiar las prioridades, de nuevo. Esta es una declaración de cariño. Felicitaciones, mi admiración absoluta. Qué ganas de que vuestra utopía, pues en eso se transforma tu inspiración para nuestro país. Pensar que un día se vuelva posible. En nuestro país no se respetan los derechos humanos, por lo tanto, la hermosa infancia pasa a ser invisible. Un abrazo. ¿Cómo se puede respetar la cultura de niños y niñas indígenas? Todos los niños son indígenas. Es decir, los niños son otro mundo, otra cultura. Es la cultura de los niños. Cuando aprendemos a escucharlos, notamos que lo piensan distinto de nosotros. Y por lo cual no es un problema que sean nativos, no sean nativos, que sean extranjeros, por ejemplo, porque la diversidad es una componente esencial de la infancia. Porque son niños, de alguna manera, cada niño lleva su cultura, porque lleva la cultura de su familia. Una escuela buena es una escuela que se abre a la cultura. No sé, es que es complicado. Hace poco se murió un gran amigo mío, un gran maestro que se llamaba Mario Lodi. Y él describe su primer día de escuela de esta manera. Fue mi primer día de escuela en San Giovanni in Croce, a los primeros años 50. Mientras que hablaba, uno de los niños se levantó de su pupitre y fue a la ventana, a mirar lo que ocurría en los techos enfrente. Poco a poco también los otros hicieron lo mismo. Entonces me pregunté, ¿dejar que hagan o reprimir?
Así me levanté y junto con ellos me puse a mirar el mundo de la ventana. Esto es un maestro. Es decir, él no tiene dudas, él está con los niños y la ventana está abierta. Esta es la escuela que yo creo que debe ser. Esta escuela recibe niños reconociendo, así como sabemos y reconocemos que tienen 6 años de vida, de cultura, de experiencia, necesitamos abrir la ventana, la puerta a sus conocimientos, reconociendo que todos son uno distinto del otro. Esto hace rica la clase, esto hace rico el trabajo, porque podemos contar sobre la diversidad. Por lo cual, un niño minusválido es solo que tiene una diversidad especial, particular, que no es mucho más, porque puede ser que no oye o no ve, pero el otro no sabe dibujar, el otro no entiende matemática, el otro, tenemos que reconocer la diversidad. El otro es indígena. No es un problema si la escuela es abierta, si las ventanas son abiertas, si el maestro no tiene dudas de levantarse de su mesa para ponerse al lado de los niños. ¿Qué piensa del uso excesivo de medicamentos para mantener quietos a niños y niñas, los niños ritalines? Bueno, me parece que cité esta investigación de Dinamarca, ¿o no? ¿Sí? Sí, porque en estos días estoy haciendo tantos encuentros que no sé dónde. Bueno, esta es una respuesta muy clara. Solo el hecho de caminar antes de ir a la escuela produce un aumento de atención. Por lo cual, la falta de atención, yo no sé, no puedo decir siempre, porque no sé, probablemente hay algunos casos patológicos, pero seguro casi siempre es un problema de comportamiento, no es un problema de patología. Por lo cual, usar medicamentos cuando no hay patología es un delito. Un niño activo es un niño sano, un niño quieto es un niño problemático. Pero claro que nadie lo señaliza. No resulta que hay maestros o maestras que señalizan a un niño porque está quieto. A tenerlos todos así. Pero un niño quieto es un niño probablemente que sufre. Porque un niño no debería ser quieto. Es muy raro esto. Por ejemplo, dicen, bueno, los niños efectivamente después de 2 o 3 horas sentados empiezan a... Bueno, ¿Quién no? ¿por qué no probamos a pedir a nuestros hijos de estar sentados por 1 hora en casa por la tarde? Es imposible, no existe. Y por suerte no sale a la cabeza de ninguna mamá o de ningún papá. Tampoco si son maestros. Pero por la mañana lo pedimos a todos los niños y por muchas horas enseguida, maravillándonos si son inquietos. Es que lo estamos haciendo muy mal. No podemos pensar que funcione una escuela donde los niños están sentados por 4 horas enseguidas, esperando que salga un maestro entre otro y que solo el hecho de una campanilla que suena, el cambio de una persona, sacar un libro y ponerlo abajo y sacar otro y ponerlo encima, puede ser suficiente para cambiar manera de pensar, manera de hablar. Porque salió lo de lengua y entró lo de matemática. Y la manera de hablar en literatura, con la metáfora, con los juegos de palabras y tal, no se puede utilizar en matemática, porque si usamos un lenguaje metafórico no entendemos nada. Pero esto, ¿quién puede hacerlo? Pocos. Y digo siempre, nuestros hijos, que a lo mejor se acostumbraron a estas cosas raras desde pequeños, pero la gran mayoría de nuestros alumnos no lo entienden.
necesitan mucho más tiempo, necesitarían muchas más mediaciones para pasar de un mundo literario a un mundo literario. Por lo cual, los pobres casi necesitan una hora, por lo cual cuando sale la de matemática, entra la de música, casi están enterándose de la matemática, y por lo cual todo esto es un desastre. Esto es falta de atención. Yo creo que son errores educativos, que pagan, claro, lo que son más lejos de nuestro modelo cultural, que es el modelo cultural de la escuela, representada por los maestros y las maestras, por los libros de textos, por los programas escolares. Muchos niños no entienden, no son ni disgráficos, ni falta de atención, no entienden. Nosotros hacemos propuestas, el niño no entiende qué queremos. Y por lo cual parece tonto, pero no es tonto, es que nosotros hablamos un lenguaje que no es suyo. ¿Por qué las personas adultas confían tan poco o no confían en los niños y niñas? Bueno, otro tema muy complicado y muy preocupante. Cuando nosotros proponemos esto de la autonomía de los niños, que los niños pueden ir a la escuela, empiezan a decir, ¿desde qué edad? Bueno, nosotros decimos, bueno, para estar seguros desde los 6 años. La gente se pone 6 años. Ahora levanta la mano y dice, mire, puede ser, pero mi hijo seguro no, porque mi hijo se tira abajo de un auto seguro. Pero esto lo dicen en serio. Es decir, hay mucha gente que está convencida que sus hijos son incapaces, que son tontos. Y esto a mí me da una lástima, una tristeza enorme, porque soy seguro que no es verdad. Tenemos datos que dicen que no es verdad. ¿Por qué llevamos esta idea, este convencimiento sobre nuestros hijos? ¿Por qué lo evaluamos cómo se portan cuando son por la mano con nosotros? Y efectivamente cuando son por la mano de un adulto se portan como tontos. Hacen cosas ridículas, hacen, bueno, y allí sí que es peligroso. Porque claro, intentan liberarse, intentan hacer algo prohibido. Si se paran para recoger una porquería, nosotros decimos que no lo haga. Si dicen, bueno, quiero ver este escaparate tal, no tenemos tiempo, porque claro, nosotros cuando salimos para llegar. El camino es irrelevante, es perder tiempo, por lo cual lo hacemos justo. A mí me llamaron esta mañana, tiene que estar a la puerta a la hora tal, porque era el tiempo que necesitaba para llegar acá. Un niño, por el niño lo que le interesa es el recorrido, lo único que no le interesa es llegar. Por lo cual tenemos maneras de pensar totalmente distintas, por lo cual es un conflicto continuo moverse juntos. Repito, si vosotros hacéis caso a las noticias de crónica, cuando hay accidentes que involucran niños, normalmente son acompañados. Cuando son solos, se cuidan. Cuando son solos, son responsables. Todos, también los nuestros. Nosotros, por este tema, como hay siempre algunos que dicen, mi hijo no porque se tira abajo de un auto, hacemos una encuesta en una ciudad de Italia que más o menos es del tamaño de Pontevedra, de 90.000 habitantes, que se llama Pesaro, en el Adriático, donde se ha desarrollado mucho la experiencia de ir solo a la escuela. Son 10 escuelas, por lo cual todos los días en Pesaro hay de 1.000 a 2.000 niños de todas las edades, de todos los tipos, quietos o vivos, inteligentes o torpes, bueno, hay de todo, que salen de casa, saludan a los padres y van a la escuela. Por lo cual pedimos al comandante de la Policía Urbana de hacer una encuesta para ver cuántos accidentes se habían registrado en 8 años. Estamos hablando de todos los días, por 9 meses cada año,
por 8 años, de 1.000, 2.000 niños cada día. ¿Cuántos accidentes habían ocurrido a niños que se movían solos y a niños que se movían en auto con sus padres? No me sorprendió, pero me dio una gran alegría que no resultó ni un accidente en 8 años a niños que se movían solos. Y sin intervenciones especiales sobre la movilidad. Pesaro no es Pontevedra. No se ha hecho todo este trabajo sobre las veredas, sobre los caminos, sobre los pasajes peatonales. Los niños son capaces. Los niños son responsables. Quieren a su salud. Los que se movían en auto con los padres se registraron 9 accidentes, que son pocos, pero esto permite una cosa que a mí me encanta decir a los padres, que si de verdad están preocupados por la salud de sus hijos, lo mejor que pueden hacer es dejarlo solo. Porque estos son los datos. Si creemos en los datos y... Dice, creo que la propuesta es muy interesante, pero elude la dimensión política del tema. Es decir, el ordenamiento de la ciudad también responde a intereses. Aquí se debería abrir un tema que significa intereses y intereses de quién. Por ejemplo, el caso de Pontevedra, este alcalde es alcalde de hace 10 años y no obstante estas intervenciones que muchas veces se consideran contrarias a intereses particulares como el comercio, por ejemplo, que siempre está en contra, como a los conductores de auto, que siempre se ponen en contra, a pesar que sean padres. Este alcalde sigue votado por sus ciudadanos de hace 10 años o más, por lo cual no es verdad. Es verdad que se abren conflictos, esto sí. Hay que saber manejar los conflictos, saber ayudar a la gente a entender que lo que estamos haciendo vale la pena hacerlo, primero por sus hijos y segundo por la ciudad misma, porque cuando los niños hacen propuestas, casi siempre estas propuestas coinciden con las propuestas de los científicos. Esto a mí me encanta. Entendiendo por científicos los urbanistas, los sociólogos, los pediatras. Bueno, la ciudad que imaginan los niños se aparece mucho a esto. Y es muy distinta de la ciudad que piensan los políticos. Y claro, que esto puede ser un empuje al cambio muy interesante, muy fuerte. Una pregunta tiene que ver con si conoces alguna experiencia que utilizando nuevas tecnologías contribuya a esta nueva relación entre adultos y niños. No tanto, no porque esto no sea posible. Probablemente soy yo que no la conozco. Pedir de nuevas tecnologías a personas ancianas siempre es dudoso. Nosotros pensamos que lo que no sabemos hacer no vale nada. Tenéis en cuenta que cuando yo tengo problemas con mi computadora llamo a mi nieto. Por lo cual, yo pienso que, bueno, ahora se habla mucho de Smart City, que son ciudades tecnológicas. Yo siempre digo que aprecio mucho la tecnología, creo que puede hacer mucho, pero hay que tener cuidado porque hay necesidades distintas en edades distintas. En la infancia, especialmente en la primera infancia, la necesidad es de vivir concretamente las experiencias. Los niños tienen que salir de verdad, no virtualmente. Tienen que tocarse físicamente, tienen que pelearse con el cuerpo, con los cuerpos, y no con mensajes, con teclas, exactamente. Por lo cual yo tengo miedo que rápido algunas familias puedan decir a su hijo: no hace falta que tú sales de casa para encontrarte con tu amigo,
porque con Skype pues puede verlo y hablar y como si fuera aquí. No, no es como si fuera aquí, es otra cosa. Por lo cual, así como veo con mucho peligro el uso del celular. El celular llega a ser un sistema de control. Yo te lo compro, te lo cargo, a pacto que tú no lo apagas nunca. De manera que cuando quiero, yo puedo saber dónde estás, con quién estás, qué estás haciendo. Que está produciendo la producción de mentiras de parte de los niños impresionantes. Por lo cual lo estamos educando a mentir. Porque claro, un niño cuando sale debe salir. Y cuando vuelve, nosotros podemos conocer lo que ha vivido a través de sus palabras, así como quiere contarlo. Y depende de la confianza que nosotros seamos capaces de suscitar, si serán cuentos sinceros o menos, dependiendo también de lo que ha vivido. Es que en el juego se viven experiencias que no se pueden contar a los padres. Por lo cual un padre que quiere controlar todo no tiene remedio que recibir muchas mentiras. O que su hijo no viva estas experiencias, pero que son necesarias. Por lo cual es muy complicado. Hay sistemas ahora, por ejemplo, en un encuentro en España me decían que hay sistemas, los niños van a la escuela caminando con adultos que los acompañan, este sistema que se llama Pedibus, y los padres pueden quedarse conectados con el adulto que la acompaña, siguiendo en una computadora el recorrido de los niños. Así como hay aparatos, un poco como esta cajita así, que se pueden poner en el bolsillo de los niños y que permiten a los padres de seguir el recorrido de los hijos, para ver si pasan donde pactaron que pasara. Todo esto yo creo que es muy peligroso, muy feo, porque aprovechamos de un instrumento muy eficiente, muy capaz para controlar, como un sistema policial casi. Y esto no funciona, funciona, pero consigue un resultado exactamente opuesto de lo deseado. Por supuesto no vamos a alcanzar, sí. Últimas 2 te propongo, ¿sí? 12. 2. Me encantaría las 12, pero bueno. ¿Cómo entiendes la violencia entre pares, más conocido como bullying? Porque los niños actúan con mucha violencia desde temprana edad, también entre ellos. Ya lo decía antes. Yo creo que el bullying es una de las experiencias que se están viviendo hoy más que ayer, que es una respuesta a esta imposibilidad de vivir experiencias autónomas entre niños. Claro que cuando los niños se encuentran de forma espontánea, también hay formas de violencia. Yo recuerdo muy bien que, claro, cuando los niños salen de casa, normalmente y justamente, de mi punto de vista, las familias ponen reglas. Es decir, la autonomía, así como la autonomía tenemos que considerarlo la expresión de afecto y no de abandono, así podemos considerarlo como una experiencia que se hace dentro de un marco de reglas. Por lo cual los padres a nosotros no solo nos dejaban salir de casa, sino nos echaban de casa, porque en casa 4 hijos varones eran incompatibles con lo que mi mamá tenía que hacer en una casa muy pequeña, humilde y tal. Por lo cual se salía, pero había reglas muy claras: no ir más allá que, no volver más tarde que, no frecuentar a estas personas, eran los mayores, y no hacer algunas cosas. Estas ni se decían. Claro que el juego también involucraba el tema de forzar un poco las reglas. Una de las cosas que a nosotros interesaba mucho era frecuentar los mayores.
porque sabían mucho más que nosotros. No solo en este ámbito que todos hemos pensado en este momento, sino también en competencias prácticas. Y claro que frecuentar a los mayores nos exponía muchas veces a experiencias de bullying, pequeños, es decir, había que soportar humillaciones para poder vivir esta experiencia y cada vez se evaluaba si valía la pena o no valía la pena. Pero era algo que era entre nosotros, era una evaluación económica. ¿Cuánto cuesta y cuánto vale? Y bueno, esto también nos ayudó a crecer, a elaborar estrategias sociales, evaluar, repito, el balance del coste-beneficio. En este momento no habían instrumentos feroces como YouTube, como las redes sociales. Digo feroces cuando se usan por esto, porque claro que una violencia, entre comillas, que ocurre entre un niño de 12 años y uno de 8, es distinto, se queda dentro de esta relación o si va en un teatro mundial, porque no tiene límites. Y esto cambia todo y produce efectos desastrosos. Bueno, por lo cual hay todo este elemento. Por un aspecto yo creo que yo estoy convencido que si nosotros asumimos una actitud más abierta respecto a la infancia, la adolescencia puede ser más tranquila y mejor. Última pregunta. ¿Qué se puede hacer para transformar un centro privativo de libertad para adolescentes en un centro que pueda facilitar un sano desarrollo y reparación? Un centro privativo de libertad. Que significa una cárcel minoril. Claro, una especie de cárcel. Lo mejor que podemos hacer es no ponerlo allá. Lo entiendo que es una respuesta un poco fácil, pero hasta que estas estructuras de contenimiento, las cárceles minoriles, siguen siendo las mejores escuelas de delincuencia que tenemos, poner los chicos allí significa formar delincuentes. Aquí también es un problema de costes y beneficios. Nosotros nos defendemos porque los adolescentes pueden ser violentos. El tema es si ganamos algo con este sistema o si no valdría la pena pensar algo de distinto. Esto es lo que contesto yo todas las veces que me ponen el problema de bajar la edad de punibilidad de los chicos. Yo creo que punir es algo de correcto, hay que hacerlo con medios y propuestas inteligentes. Inteligentes en el sentido que consigan el resultado que queremos. Si el resultado es borrar a esta gente, bueno, porque si nos vamos a dejarlo por algunos años en una estructura que lo formará como un delincuente adulto, bueno, no creo que vamos a ganar mucho. Tendremos este problema, no lo vamos a solucionar, lo vamos a encontrar de nuevo más fuerte. Por lo cual es una manera de entender la justicia bastante ciego. Es como si dijera, bueno, pero el código dice esto, tenemos que... Bueno, sería muy interesante que los códigos dijeran que el juez, por ejemplo, puede evaluar, normalmente lo dice, especialmente para los menores de edad. Y esta evaluación debe ser hecha, yo creo, con coraje. A veces necesita esto. Bueno, un gran aplauso. Muchísimas gracias.
Agradecemos mucho tu visita y como Consejo Nacional de la Infancia también agradecemos que cada uno de ustedes haya destinado esta mañana a compartir, conversar. Nos seguiremos encontrando. Muchas gracias. Rápido. Te tenemos un regalo. Venga para acá. Tendremos que hacer un límite de tiempo. Sí, no te preocupes.